Y le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En esta tarde le he titulado al mensaje de la siguiente manera: la fe que no se rinde. Repito, la fe que no se rinde. Todos sabemos, la vida tenemos diversos retos. Esto es parte de lo que es el vivir, de lo que es ser humano. Y todo en la vida se basa en perseverancia, en seguir hacia adelante. Todo buen atleta tiene que se prueba su éxito en su perseverancia. Una persona una familia, cuando quiere levantar la misma para que sea de bendición, tiene que perseverar, aún a pesar de todas las circunstancias que pueda venir. Y en la vida cristiana, en cuanto a nuestro peregrinar como hijos de Dios, no es diferente. Porque nosotros como hijos de Dios estamos en un sistema, en un mundo que es antagónico a Dios. Estamos en un sistema que es hostil a la palabra de Dios. De hecho, que según la misma palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y que Jesús oró para que fuéramos guardados en este mundo. Así que lo que implica es que nuestra permanencia en este mundo terrenal es determinada por Dios, que vamos a tener pruebas y que nuestra fe, esta fe hermosa que Dios ha puesto en nuestros corazones, debe perseverar. De hecho, Dios nos ha puesto para perseverar y los verdaderos hijos de Dios perseveran hasta el fin. Así que, basado en esta hermosa historia del Evangelio según San Mateo, vamos a reflexionar en este tema de la fe que no se rinde. Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según lo registran los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos apreciar el amor, la gracia y el poder de Dios. Repito, podemos apreciar el amor, la gracia y el poder de Dios. El amor de Dios en la encarnación misma de Jesucristo nuestro Señor. Podemos apreciar que su gracia, en la cual Él se acerca a aquellos, toma la iniciativa de acercarse a aquellos
que no solamente por causa de su pecaminosidad no podían acercarse a él porque su voluntad también estaba corrompida, sino también de acercarse a ellos que son despreciados por el sistema, que son marginados, que son individuos que socialmente no tenían grandes oportunidades. Eran personas que estaban lamentablemente dejados hacia su ventura, dejados a su propia suerte. Así que la gracia de Dios se manifiesta en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según lo apreciamos en los evangelios. Y también apreciamos el poder de Él, el poder de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para salvar al pecador, porque la salvación es un milagro de Dios. Solo Dios puede obrar la salvación en el ser humano, porque para el hombre es imposible salvarse. Sus obras jamás van a poder cumplir los requisitos necesarios para ser aceptables delante de Dios. Solamente el hombre puede acercarse a Dios si Dios toma la iniciativa de acercarse a ellos primero, y solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados que condenan a ese individuo, y solamente Dios tiene el poder de hacerlo su hijo, y solo Dios tiene el poder para sostenerlo firme hasta que venga el Señor. Así que apreciamos estas tres áreas del ministerio de Jesucristo. Repito, el amor, repito, su gracia y repito, su poder. En la historia que tenemos ante nuestra consideración podemos apreciar esos tres elementos. Y la historia en cuestión es una historia inspiradora que nos llevó a titularlo de la siguiente manera: la fe que no se rinde. Porque podemos apreciar en la historia que los personajes que están involucrados en ella son primeramente, pues, lógicamente, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El otro personaje que tenemos son los discípulos, que siempre estuvieron con él recibiendo la enseñanza, recibiendo la instrucción, pero también asimismo siendo testigos del poder de Dios, porque eventualmente muchos de ellos serían los hagiógrafos, escritores sagrados de los mismos evangelios, y darían testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído acerca de Jesús. Así que estaban Jesús, estaban los discípulos, pero estaba entonces también esta mujer cananea. De esta mujer no conocemos su nombre. Podemos decir que son de esos personajes inspiradores, pero que al mismo tiempo son anónimos porque no los podemos identificar con nombre y apellido, pero que fueron muy significativos, de tal manera que el Señor le plació que los mismos quedaran registrados en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Y llama la atención porque esta mujer es descrita como una cananea. Ahora, ¿qué peso tiene para efectos de la historia que sea identificada como una mujer cananea? Bueno, primeramente era una mujer pagana. O sea, no pertenecía a lo que es el pueblo de Israel, no pertenecía a lo que se conceptaba el pueblo de Dios. El mismo Jesucristo dijo en otras partes de los evangelios que él vino a los suyos y los suyos no le quisieron, le rechazaron. Esos suyos que eran los israelitas. Jesucristo mismo viene de esta raza de los judíos. Él vino primeramente a ellos, a llevarles las buenas nuevas del reino de Dios. Él vino a llevarles y decirles: miren, ya no hay por qué esperar por un Mesías. Yo soy el Mesías anticipado por los profetas. Pero tristemente, como bien dijo uno de los profetas, que él cita en el libro de Isaías, que teniendo ojos no ven, no podían apreciar. Claro, eso era la mayoría, pero habían otros dentro de los judíos que sí vinieron a la salvación que es en Cristo Jesús, pero no representaban una mayoría. Y humanamente hablando, se esperaba que de ellos hubiera una mejor aceptación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos conocían sus tradiciones. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa mesiánica. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplía todo lo que las profecías concernientes al Mesías del Antiguo Testamento se cumplían en él.
Ellos conocían lo que es Dios, lo que es el Dios revelado en el antiguo pacto, el Dios de la mano poderosa que los libró al pueblo de su esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida, del Dios que les guardó, pero también del Dios que les disciplinó, del Dios que estuvo en todo momento que con ellos. Pero sin embargo, las grandes historias que vemos en los evangelios de fe no se encuentran entre esa población, se encuentran en personas cananeas, como fue el caso de esta mujer sirofenicia, como fue el caso de un centurión, como fue el caso de un hombre leproso, o sea, de aquellos que no se esperaba una recepción ni una afirmación de fe. Sin embargo, en ellos se vieron unas expresiones de fe, unas expresiones de seguridad y confianza en el Señor. Y es que esto nos muestra, mis queridos hermanos y amigos, que la salvación es por la gracia soberana de Dios. Muchas veces podemos pensar que entre los grupos religiosos vamos a encontrar mucho, pero que mucho receptividad de las cosas de Dios. Pero el religioso solamente está enamorado de su consagración a Dios, no enamorado de Dios. El religioso se ve a sí mismo como alguien que es tan y tan justo que prácticamente lo que él le hace a Dios es un favor, en lugar de entender que Dios es quien le hace el favor de acercarse a él. El religioso vive con una vanagloria. El religioso vive pensando en que no necesita absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él en sí mismo puede cumplir todo lo concerniente a Dios y a la fe. Y eso lo lleva a una triste arrogancia que lo aleja cada día más de él. Sin embargo, se encontraron tesoros en lugares menos esperados. Yo nunca he sido lo que se llama un buzo, ¿verdad? Una persona que se dedica, ¿verdad?, a entrar en el mar con sus tanques y sus debidos equipos, ¿verdad? Yo he sido muy cauteloso con estas cosas del mar. Me encanta la playa. Me crié en Puerto Rico y inclusive los últimos años que residí en Puerto Rico tenía una residencia que estaba al lado de la playa y me encantaba estar ahí, me gustaba bañarme, pero con mucho cuidado, con mucha cautela. Y, y algo que yo tenía compañeros que les gustaba mucho esto de la pesca, pero la pesca a nivel debajo del agua. A mí me gusta más la pesca que tiene que ver en un bote, más en un bote o en una orilla. Y me cuentan lo fascinante que es el encontrar estas ostras que puedan albergar lo que son las perlas. Porque me establecen que lo siguiente: ¿cómo es posible que de algo tan común y corriente que está en el mar, cuando lo abres puedes encontrar algo tan hermoso como lo que es una perla? Sabemos que la perla es utilizada como una joya y en muchos collares y son de alto precio, pero se encuentran en lugares que jamás tú pensarías que pudieras hallar dentro de ese animal, ese producto, esa joya que es una perla. Lo mismo aquí en los evangelios se resalta, y aquí con la historia de la mujer sirofenicia, que se halló una fe que el mismo Señor admira y dice: grande es tu fe. Una fe, como ocurrió en otra ocasión, que el mismo Señor dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque en este caso lo que nos toca hoy es una fe tan hermosa, que es una fe que no se rindió. El propósito de este mensaje es precisamente que nosotros podamos inspirarnos por lo que las palabras de Dios nos presentan a través de esta hermosa historia. Y aquellos que hemos creído que tenemos este tesoro, que es la fe, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, podamos hallar fuerzas para seguir hacia adelante y no nos rindamos en esta gran carrera de la fe, como lo ilustra el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 12. Aquí en esta historia
apreciamos esa perseverancia, esa fe que no se rindió. ¿Qué podemos aprender y apreciar de esta historia basado en el tema que hemos descubierto de lo que es una fe que no se rinde? Primeramente, que de acuerdo al versículo 22 del capítulo 15 de Mateo, esta dama no se rindió, o sea, tuvo una fe que no se rendía a pesar de las barreras y de los obstáculos que tenía por delante. Repito, apreciamos que es una fe que no se rindió porque continuó hacia adelante a pesar de las barreras y de los obstáculos que tenía. Dice en el versículo 22 del capítulo 15 del Evangelio de Mateo, que aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole. ¿Qué es lo interesante de esta descripción que hace Mateo? Primero dice una mujer cananea. ¿Qué implica esto? Ya de por sí, ya estamos identificando obstáculos. Porque primeramente tenía una barrera étnica. No, ella no pertenecía a los judíos, era catalogado como una gentil y más aún como una mujer pagana. Una mujer que no gozaba de los beneficios del pacto del pueblo de Dios, ni tampoco tenía acceso al templo. Una mujer que no tenía tampoco el acceso a tener una buena instrucción como lo tenían en las sinagogas. O sea, una mujer completamente pagana. Y déjeme decirle que para ese tiempo, estas personas consideradas cananeas o samaritanos, pues tenían unas grandes barreras étnicas. O sea, que por motivo de su raza y de su origen, se le hacía muy difícil poder tener una relación con Dios en cuanto a lo que era el sistema religioso de ese tiempo. O sea, para ese tiempo, entenderse como una relación con Dios, pues tenía que ser a través de los recursos y de las estructuras religiosas que estaban disponibles en ese entonces. Dios en la persona de Cristo vino revolucionariamente a llevarnos un mensaje de que yo puedo acercarme a Dios y usted puede acercarse a Dios a través de la fe en Él, que claro que una vez que estamos en Él, somos luego parte del glorioso cuerpo que es la iglesia, que está en su expresión local. Pero mis queridos hermanos, nosotros no necesitamos de estructuras eclesiásticas para poder llegar a Dios. Lo que necesitamos es escuchar el mensaje, el evangelio. Necesitamos a Jesucristo para tener una relación con Dios. Y una vez que tenemos esa reconciliación con Dios y esa relación con Dios, por ende entonces vamos a querer congregarnos, ser parte de un cuerpo organizado de lo que es la iglesia, porque el verdadero creyente ama a su iglesia local y persevera en ella. Pero esta mujer no tenía esos privilegios y se encontraba en una situación sumamente difícil, porque el verso 22 nos dice que una vez que ella identificó que Jesús estaba por allí, ella clamó diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nuestra expresión lo pone con signos de admiración. Y tenemos entonces que, de acuerdo al evangelista, poder captar esa urgencia, captar ese dolor y ese deseo de ser asistida por Dios en la situación en la cual se encontraba. Que era una situación en la cual se encontraba que todo padre y toda madre de verdad que se desespera. ¿Y cuál era? Dice aquí que su hija era gravemente atormentada por un demonio. Oh, mis queridos hermanos, este no es el enfoque del mensaje, pero es bueno señalar para efectos de exposición del texto que la Biblia dice que ella estaba atormentada por un demonio. La Biblia habla de que existe Satanás y existen los demonios. Nosotros como iglesia y yo en mi caso particular como ministro, creo en la inerrancia de las escrituras, creo en la palabra de Dios y creo que tristemente, que lamentablemente existe Satanás. Yo tuve compañeros durante mi desempeño como profesor de seminario y de universidad que cuando tocaban este aspecto de la religión y algunos inclusive profesores de religión me decían que Satanás era un mito,
que los demonios no existían, que esto simplemente era la concepción de unas culturas primitivas y tenían esa manera de interpretar lo que era el asunto de la maldad en el mundo y del sufrimiento. Otros decían que los evangelios habían adoptado una mitología de otros pueblos en cuanto a la concepción de ellos del mal, y que esa mitología luego se fue entrando dentro del pensamiento de la iglesia del primer siglo y de aquellos que fueron parte de la confección de las Sagradas Escrituras. No fueron pocas las conversaciones que tuvieron con este servidor, a lo cual en un momento dado yo le dije, ¿sabes algo? Yo quisiera que tú tuvieras la razón. Yo quisiera porque tú crees que a mí me gusta reconocer que existe un ser como Satanás que tienta a los hijos de Dios, que es también el autor de algunos de los sufrimientos del ser humano y que tiene cuya misión obstaculizar el avance del reino de Dios. ¿Tú crees que a mí me gusta esa idea? Yo quisiera que no existiera, pero la realidad es que creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, que creo firmemente que todo lo que Dios ha expresado ahí es cierto, que los escritores sagrados no se aferraron a mitologías, sino que todo lo contrario, ellos hablaron de lo que habían visto, de lo que habían oído y de lo que habían recibido directamente en cuanto a enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesucristo mismo nos habla en los evangelios que él se enfrentó a Satanás en el desierto y que fue tentado por él. No fue tentado con una ilusión, no fue tentado con un mito, fue una persona quien lo tentó y fue Satanás. Pero que Jesucristo lo resistió y lo venció en su propio terreno de juego. Y más adelante presenta a Satanás como tentando a los hijos de Dios, como tratando de persuadirlos para que no hagan ni obedezcan al mandato de Dios. Pero la buena noticia es que Jesucristo, con su muerte en la cruz, no solamente a nosotros los creyentes nos identificamos con su muerte de manera que hemos muerto a nuestra vida pecaminosa y a nuestro viejo hombre, sino que también la Escritura dice que en la cruz él derrotó a Satanás una vez y por siempre. Y que Satanás sí estará presente en cuanto a tratar de tentar a los hijos de Dios, en cuanto a tratar de impedir los propósitos de Dios, pero él conoce muy bien su destino. Su destino es estar arrojado en las tinieblas eternamente y para siempre, porque el Cordero ha prevalecido y la iglesia con él. Decimos esto porque según el texto dice que esa hija de esta mujer sirofenicia estaba gravemente atormentada por un demonio. Oh, qué horrible debió haber sido para esta mujer. Nosotros los que somos padres sabemos que daríamos literalmente nuestro corazón por nuestros hijos. Los amamos profundamente, no queremos que ellos tengan ningún tipo de necesidad, por ese motivo nos sacrificamos, no queremos que pasen ningún tipo de enfermedad, por eso nos cuidamos en medio de esta situación del coronavirus, queremos que nuestros hijos estén sanos, no queremos exponerlos innecesariamente a esta pandemia. E imagínense en esto, la hija de esta mujer estaba gravemente atormentada por un demonio y lógicamente nadie había podido hacer nada. Nadie. No sabemos las gestiones que ella ha hecho para poder ayudar a esta hija, pero es que cuando es algo espiritual, mis queridos hermanos, solamente Dios puede hacerlo. Solo Dios puede lograrlo. Porque ella sabía que Jesucristo podía asistirle, porque ella clamó de esa manera para que fuera asistida por Jesucristo. Bueno, de alguna manera lo supo. La popularidad de Jesucristo creció mucho en ese tiempo. Y había escuchado no solamente de su poder, sino también de su misericordia y de su gracia. Hay personas que pueden tener el poder para ayudar a otros, pero no tienen la gracia ni la misericordia para llevarlo a cabo. Hay personas que tienen millones de dólares en su banco y pudieran tomar parte de esas riquezas y mitigar la necesidad de muchas personas que están pasando hambre. Tienen el poder, pero no tienen la misericordia,
no tiene la empatía. Jesucristo no solamente tiene el poder, Jesucristo tiene la misericordia y la empatía para asistir a aquellos que claman a Él. Esta mujer evidencia una fe que no se rindió porque, repito, porque continuó clamando a pesar de las barreras. Identificamos la barrera étnica, también la barrera del género. Era una mujer. En los tiempos del primer siglo se consideraba inclusive indecoroso que una mujer públicamente pudiera acercarse a un hombre. Era parte de esa cultura y de otras situaciones. Así que tenía ese obstáculo de la etnia, del género, pero también de su trasfondo religioso, de venir de un lugar donde eran paganos. Pero aún así, esa mujer no se rindió. Antes de pasar al siguiente punto, mi querido hermano y amigo, y te lo digo con el corazón, no te rindas. Este que les habla, en muchos momentos ha querido tirar la toalla. En muchos momentos, ministeriales inclusive. Ha sido tanta la decepción, ha sido tanta la frustración, que en mi humana debilidad he pensado ya no puedo seguir. Estoy cansado. No quiero seguir. Pero ¿saben qué? El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos ha dado una fe, pero es una fe que persevera. Una fe que continuará hasta el fin. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios. En medio de estas situaciones, tenemos un Dios que es fiel, que es soberano. Y lo que Dios espera de nosotros es lo que Él mismo ha puesto en nosotros, una fe que no se rinde. Porque aparte de las barreras que ella tenía que superar y continuó clamando a Dios a pesar de esas barreras, también lo segundo es que esta fe que no se rinde es aquella que continúa a pesar de la aparente indiferencia de Jesús. Escuche bien. Es aquella fe que no se rinde a pesar, y escuche bien, de la aparente indiferencia de Jesús. Dice en el verso 23 que luego de haber escuchado el clamor de ella, Jesús no le respondió nada. Qué impactante, ¿verdad? Puede, de momento, una lectura superficial nos puede hacer dar una imagen de Jesucristo completamente equivocada. Nos puede hacer ver a Jesús todo lo contrario a lo que dije en la introducción de un Dios de gracia y de amor, porque ¿cómo es posible que no respondió nada? ¿Cómo es posible que ante el clamor de esta mujer, con una necesidad legítima, una necesidad genuina, Él haya cerrado los oídos? Porque la Escritura misma dice que Él vino a dar libertad a los cautivos y a todos aquellos que se encontraban oprimidos. Jesucristo vino a salvar al rico y también al pobre. Jesucristo vino a salvar al casado como también al soltero y también a la viuda. Pero aquí aparenta como que Jesucristo estaba indiferente ante el clamor de esta mujer. Oh, mis amados hermanos, amigos, ¿no nos ha ocurrido que a veces parece como si nuestra oración no pasara del techo? ¿No a veces parece como si nuestro clamor sencillamente fuera completamente ignorado por el cielo? ¿No se ha sentido, mi querido hermano y amigo, en ocasiones que usted está desbordando su corazón delante de Dios en súplica y el cielo ha decidido no pasar esa oración ante los ojos de Jesús? La aparente indiferencia de Jesús. He conocido de muchos hermanos en la fe que me han dicho: pastor, ya me cansé de orar.
Y no estamos hablando de ese tipo de oración caprichosa, infantil, de la cual estamos pidiéndole solamente a Dios distracciones, tener acceso a nuestros juguetes favoritos, entiéndase, carros nuevos, casas de lujo, piscinas. No estoy hablando de ese tipo de antojo. Hay personas que se desaniman con Dios porque lo que le están pidiendo simplemente son antojos de la vida. Y no estamos diciendo que esas cosas en sí mismas son malas, pero óigame, hay cosas que son más importantes que esas. Y dígame si la condición de un hijo o una hija no es más importante que esas cosas. Dígame si la condición suya del alma en cuanto a estar alejado o alejada de Dios no es más importante que todas esas cosas. ¿Usted no cree que es más importante que todas esas cosas nuestro estado en la eternidad? O sea, ¿qué va a ocurrir después de este mundo? Si lo que, como dicen aquellos que no conocen a Dios o que no quieren creer en Dios, que simplemente la tumba es nuestro destino y ya ahí nos vamos a desintegrar y se acabó esto. Pero mis queridos hermanos, y si eso no es así, de lo cual yo estoy convencido que no es así, eso es más importante que cualquier otra cosa. Por eso debemos clamar a Dios y decirle al Señor que nos salve. Pero no solamente en cuanto a salvación, también ha habido cosas que hemos pedido a Dios que son muy necesarias, como la salvación de un ser querido, la salvación de un familiar. Y le hemos testificado a esa persona. Y no quiere venir a los pies de Cristo. Y hemos orado por esa persona. Y en este momento parece que no. Y pasan los meses y pasan los años. Y no ocurre nada. O hemos pedido a Dios que trabaje en nuestras vidas en en unas áreas que suplicamos que Dios intervenga. Pero sin embargo Jesús nos responde que nada. Le voy a decir algo, si Jesús no responde nada, pues hay que seguir orando, porque precisamente no respondió nada. Porque si la respuesta es no, ya no hay por qué orar. Si la respuesta del cielo es no sigas orando porque no te voy a otorgar esa petición, oye, uno con humildad acepta la voluntad de Dios. Pero si la situación es que él no ha respondido nada, mis queridos hermanos, es que todavía está la puerta abierta. No ha habido un sí, pero no ha habido un no. Y esta mujer tuvo una fe que no se rindió porque ante la aparente indiferencia de Jesús, ella continuó clamando a Jesús. Porque tan así que dice en el verso 24 que hasta la respuesta de él fue un poco tosca en cuanto a que le dice, mira, yo no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras es, mira, tú no eres la prioridad de mi ministerio. Parecen palabras toscas, son palabras fuertes. Pero cuando nosotros interpretamos estas expresiones de Jesús dentro de todo lo que es el carácter de Jesús, de lo que es el propósito de Jesús, de toda la cristología que tenemos en los evangelios, podemos concluir, no es que Dios en la persona de Jesucristo haya sido indiferente o que quiera simplemente torturarla, es que sencillamente Dios se iba a glorificar en la vida de esa mujer por su perseverancia. Cristo sería glorificado y esto sería una gran lección para nosotros hoy, que tenemos que seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias. Esta expresión de Jesús, no soy enviado sino las ovejas de Israel. Pero esta mujer perseveró y dijo una expresión tan y tan hermosa, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las mesas, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Continuó perseverando. Continuó perseverando y no se rindió a pesar de las barreras que habíamos mencionado al principio, como las barreras étnicas, de género, de religión. A pesar de la aparente indiferencia de Jesús y de lo tosco de su respuesta.
Pero también, escuche bien, lo tercero, no se rindió a pesar de la actitud de los discípulos de Jesús. Escuche bien. En el mismo verso 23 dice que una vez que Jesús no le respondió palabra, entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Oigan, hermano, es la segunda vez que yo veo en los evangelios que los discípulos, su solución es despedir. La primera ocasión en que yo puedo apreciar esa solución de los discípulos fue cuando la multiplicación de los panes y los peces, en lo cual estaba toda esa multitud y Jesucristo dijo, bueno, tengo compasión de ellos, estas personas no han comido. Y el mismo Jesucristo le dijo, miren, denles de comer. Y los discípulos, ¿sabes qué le respondió uno? Le dijo, mira, Señor, despídelos. Despídelos. La segunda ocasión es la que tenemos ante nuestra consideración. Ante el reclamo de esta mujer, la solución de los discípulos es despídelos. Oh, mis queridos hermanos y amigos, ciertamente no hay perfección debajo del sol. Nosotros, aún creyentes, tenemos todavía muchas áreas que el Señor tiene que moldear. Y es triste que en estas dos ocasiones que le acabo de mencionar, la de la multiplicación de los panes y los peces y de esta, la solución de ellos es despídelo. Iglesias que pueden cerrar sus presupuestos de ayuda social cuando se le presenta un reto como el que tenemos y digan, no hagamos nada. O cuando vienen las personas con necesidad y alguien dice, no podemos hacer nada. Imagínense que tener la aparente indiferencia de Jesús y a esto se añade que los discípulos de Jesús le dicen, despídela. Pues da voces tras nosotros, o sea, nos molesta. Óigame, ¿cuántos hoy día se han alejado de la fe por la decepción que le ha producido a algunos hijos e hijas de Dios con sus actitudes? ¿Cuántos se han alejado de Dios? Porque donde se supone que hubiera misericordia no se halló. Donde se supone que hubiera gracia no se encontró. Donde se supone que hubiera una mano amiga y unos brazos que abracen no lo encontró. Donde en los momentos que tú más necesitas, o sea, en momentos de urgencia, la solución que dicen es despídela o despídelo. Saben que eso trae gran frustración. Y me anima y me inspira de esta historia de Mateo capítulo 15, que esta mujer, a pesar de las barreras, a pesar de la aparente indiferencia de Jesús y a pesar de la actitud de los discípulos en cuanto a cómo manejarla a ella, en este caso despedirla, ¿saben qué? Ella siguió. Un ejemplo de una fe que no se rinde. Mis queridos hermanos, aprendemos de ello que el mismo Jesús, viendo toda esta perseverancia de esta mujer en medio de todas estas circunstancias adversas, el mismo Señor en el verso 28 dice, y respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En otras palabras, Jesucristo, mis queridos hermanos, nos lleva a la enseñanza que la fe en Él ha de ser una fe que primeramente nos acerquemos con plena humildad. Esta mujer se acercó con humildad, clamando a Dios. Ella invirtió toda su energía y invirtió todo su corazón en suplicarle a Dios, en la persona de Jesucristo, que le asistiera. Y se humilló hasta lo último. Oh, mis queridos hermanos, y es que en el proceso en el cual nosotros estamos rogando a Dios, también hay unos procesos de santificación, hay unos procesos
tremendo de nuestra vida, porque a veces Dios nos lleva hasta lo último y que tiene que ver donde estamos postrados delante de Él, es cuando entonces estamos de pie delante de Él. La mujer le rogó a Dios una fe humilde, una fe que persevera, una fe que persevera. Los hijos de Dios perseveran hasta el fin. Termino con esto. Una de las doctrinas fundamentales de nosotros como iglesia es la perseverancia de los santos. Es un término teológico que se ha acuñado para definir lo que es la actitud de aquellos que son legítimamente hijos de Dios. Nosotros creemos en la seguridad eterna de salvación y creemos que está estrechamente unido a la perseverancia, pero se le acuña el término como perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque los que son legítimamente hijos de Dios van a perseverar hasta el fin, a pesar de los obstáculos, a pesar de las barreras, a pesar del coronavirus, a pesar de que hayan inclusive malos testimonios de iglesia, a pesar de todo el caos que pueda estar alrededor. Los hijos de Dios son una perla que se destacan en la corrupción del mundo. Pero no porque en ellos mismos esté la gloria, sino la gloria está en aquel que los hizo nacer de nuevo con su poder, que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, estas circunstancias nos han probado en cuanto a la paciencia y la perseverancia. Dos virtudes que son evidencia que somos hijos de Dios. La paciencia. La paciencia está estrechamente ligada a la fe. Y en la paciencia conlleva que perseverancia. Que a pesar de los obstáculos, si Dios no ha dicho no, es porque Él está santificando nuestras vidas para continuar perseverando y Él glorificarse, porque solamente hay gloria para Dios en medio de las circunstancias más adversas. Tu amigo que me escuchas, que no has tenido un encuentro con Jesucristo, sé que tendrás muchas peticiones, que tendrás una petición que tiene que ver con tu familia, tendrás una petición en cuanto a tu trabajo, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo estás tú en relación a Dios? Porque si no tienes una relación con Dios, lo que tú tienes que clamar en este momento es: Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados, Dios. Señor, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Rey Salvador de mi vida. Señor, sálvame y recibe un pecador como yo para que sea limpiado por la gloriosa sangre del Cordero. Y le digo sin temor a equivocarme, con toda convicción, usted clama de todo corazón a Dios que le perdone, que le salve, y el Señor lo hará. Creyentes y hermanos en la fe, cuánto yo deseo que esta situación ya termine. Todos los días elevo y elevamos una oración de que esto termine. No ha terminado, pero continuemos orando. Continuemos orando, continuemos clamando a Dios para que al final de toda esta situación que estamos viviendo, esta fe, como dijo el apóstol Pedro, sea purificada, brille como el oro, porque ha pasado por el fuego. Sigamos creyendo. Hay momentos que parece que vamos a desfallecer. Créame que usted no es el único. Hasta nosotros los pastores desfallecemos. Hasta nosotros los ministros hay momentos que no tenemos las fuerzas humanas para seguir. Pero seguimos hacia adelante porque una vez que hemos clamado a Dios, milagrosamente nos levanta. Y podemos decir: